Buenos días, mi nombre es India Dayana Forero Ortega, estudiante de Ingeniería Industrial. Hoy voy a presentar unos conceptos fundamentales de las leyes básicas de circuito. Mi grupo es el 10414-202 y aquí está mi documento de identidad. El primer concepto que tenemos es la ley de Ohm. Fue descubierta en el año de 1827 por George Simmons Ohm, que observó la relación que hay entre el voltaje aplicado, la intensidad y la resistencia. En su formulación más sencilla, esta ley afirma que la intensidad de la corriente que circula por un conductor eléctrico es directamente proporcional a la diferencia de potencial y paralelamente inversamente proporcional a la resistencia. Las relaciones básicas de la intensidad de la corriente son voltaje y resistencia son las siguientes. La intensidad de corriente de un circuito aumenta cuando se aumenta el voltaje sin variar su resistencia. La intensidad de corriente de un circuito disminuye cuando se aumenta la resistencia, pero sin variar su voltaje. Una de las maneras más comunes de expresar la ley de Ohm es que la intensidad de corriente que pasa por un circuito es directamente proporcional al voltaje aplicado e inversamente proporcional a la resistencia. La ley se representa de la siguiente manera. Tenemos voltaje que es igual a intensidad por resistencia, el voltaje se mide en voltios, intensidad que es igual a voltaje sobre resistencia, la corriente se mide en amperios, intensidad o corriente, y la resistencia que es igual al voltaje sobre la intensidad, y la resistencia la medimos en ohmios. Después de darle la fórmula matemática a esta relación, nos queda de esta manera. Tenemos la fórmula de la intensidad, que la intensidad es igual a la fuerza electromotriz, o en este caso el voltaje, sobre la resistencia. La intensidad se mide en amperios, voltaje en voltios, sobre los ohmios. La fórmula del voltaje es igual a corriente por resistencia y la fórmula de la resistencia es resistencia igual a voltaje sobre intensidad. La resistencia se mide en ohmios, el voltaje y la intensidad en amperios. El segundo concepto es la ley de voltaje de Kirchhoff, también conocida como la ley de voltaje LVK. Se le conoce como la segunda ley de Kirchhoff y establece que la suma algebraica de las caídas de voltaje de un circuito cerrado es igual a cero. Explicado en palabras más sencillas, dice que la suma de todas las caídas de voltaje debe ser igual al voltaje de entrada. Podemos darnos cuenta que esta ley se basa en el principio de la conservación de la energía, ya que la energía total suministrada a un circuito debe ser igual a la energía total consumida. Para poder entender esta ley necesitamos algunos conceptos, como lo son, ¿qué es un circuito cerrado? Que se puede traducir como una serie de componentes que están unidos entre sí para hacer algún tipo de funcionamiento en específico. Aquí tenemos nuestra imagen de un circuito cerrado. Tenemos también un circuito abierto. Este es un circuito que cuando por alguna razón la corriente deja de fluir desde el polo positivo al negativo, ya sea por un componente dañado, un interruptor abierto, un cable en mal estado, o incluso que haya entrado un componente de protección para abrir el circuito. Esta es nuestra imagen. También debemos saber qué es la malla eléctrica, que es la ramificación de un circuito que cierra el camino de la corriente, por lo que todos los componentes que se encuentran dentro de esta comparten la misma corriente. Aquí podemos ver que todos comparten la misma corriente, todas las resistencias. Un nodo eléctrico. Se dice que un nodo eléctrico está conformado por una unión de dos o más componentes en un mismo punto dentro de un circuito eléctrico. Podemos decir que estos nodos pueden estar a simple vista, pero también pueden estar distribuidos a lo largo del cable. Tenemos la caída de voltaje, que también es conocida como la pérdida de tensión, que es la disminución del voltaje en el que se produce cuando esta pasa por algún componente eléctrico. Ocurre porque se intercambia la energía eléctrica por algún otro tipo de energía como calor o movimiento mecánico. La aplicación de la ley de voltaje de Kirchhoff. Para calcular la corriente total en este circuito de resistencias, primero debemos conocer la resistencia total del circuito y luego aplicar la fórmula de la ley de Ohm para saber la corriente que circula. Para poder utilizar la ley de voltaje necesitamos una serie de pasos. El primero, debemos analizar si tenemos un circuito de resistencias en serie, paralelo o mixto. En este caso tenemos un circuito en serie.
Según sea el caso del circuito, debemos simplificarlo hasta quedar como un circuito en serie. 3. Una vez que tenemos simplificado el circuito, sacamos la resistencia total para seguir al último paso. Y por último, utilizamos la ley de Ohm para sacar la corriente. Densidad es igual a voltaje por corriente. Aquí tenemos un ejemplo, tenemos una batería de 9 voltios, tenemos 3 resistencias de diferentes valores. Dividimos la suma de las resistencias, sumamos las resistencias, el valor que nos dé dividimos 9 sobre ese valor y nos da 0,0013 amperios. Una vez que se tiene la corriente total del circuito, tenemos que utilizar la fórmula B es igual a intensidad por resistencia para calcular la caída del voltaje de cada una de las resistencias eléctricas. ¿Cómo lo hacemos? Como se ve en la siguiente imagen. Tenemos lo mismo, 3 resistencias y se calcula caída de voltaje. Bueno, para poder finalizar la ley de voltaje Kirchhoff, podemos decir que es fundamental para poder analizar y diseñar circuitos eléctricos. Su aplicación nos permite conocer algunas características importantes como la cantidad de voltaje que va a reducir en cada componente. La ley de corriente de Kirchhoff. La ley de corriente, también conocida como primera ley o la ley de los nodos, establece que en cualquier nodo la suma algebraica de las corrientes eléctricas que entran es igual a la suma de corrientes que salen. Tenemos el nodo, las resistencias, una corriente de entrada, corriente 1, corriente 2. Acá. En este ejemplo vamos a observar que tenemos dos nodos anidados y cada uno de estos está compuesto por una corriente de entrada y dos de salida. Los datos que tenemos de cada nodo es la corriente de entrada y solo una de salida. Aplicando la ley podemos saber con facilidad cuál es el valor de nuestras incógnitas. Tenemos resistencias, tenemos 5 resistencias de diferentes valores. Tenemos una corriente de entrada, tenemos una corriente 2, tenemos una corriente 3, pero no tenemos ni corriente 1 ni corriente 4. Para hallar la corriente 1, entonces, para poder hallar la corriente 1 podemos hacerlo con la corriente de entrada y con la corriente 2. Entonces, de la siguiente manera, corriente 1 es igual a corriente de entrada menos la corriente 2, que esto nos da una operación de 32.05 menos 19.11 que nos da 12,94 megaamperios. De la misma manera podemos hallar la corriente 4 con la entrada y con la 3. Para resolver el ejercicio simplemente tenemos que utilizar la fórmula de la ley, que es la siguiente. La fórmula es corriente de entrada es igual a corriente 1, corriente 2, corriente 3 y así sucesivamente. En el caso 1 tenemos corriente 1 más la corriente 2. Corriente 1 más la corriente 2. Y en este caso 2 también vamos a hallar la corriente número 4 y la hacemos teniendo la corriente de entrada 529 con la otra corriente que tenemos para hallar la corriente faltante que nos están pidiendo en el ejercicio. Relación de la resistencia eléctrica con la temperatura. La resistencia de cualquier material conductor aumenta su temperatura de forma proporcional cuando éste está expuesto. De forma muy experimental se ha mostrado que cuando alguien desea calcular la resistencia de un conductor a una cierta temperatura, se conoce el valor de la resistencia a una temperatura de 0 grados centígrados, se puede utilizar la siguiente fórmula. R sub T, que es igual a R sub 0, abre paréntesis, 1 más a T, donde RT es la resistencia del conductor a cierta temperatura expresada en ohmios, R o la resistencia del conductor en ohmios a 0 grados centígrados, la A es el coeficiente de temperatura de la resistencia del material del conductor y la T es la temperatura del conductor en grados centígrados. Se dice que en el caso de los metales es siempre mayor que 0. Pues su resistencia aumenta con la temperatura, a diferencia de otras sustancias como el carbón, el silicio, el germanio, y el valor del coeficiente es negativo, por lo que su resistencia eléctrica disminuye con la temperatura. Aquí en esta tabla podemos observar que el carbono tiene un coeficiente negativo, por lo que esto nos quiere decir que su resistencia eléctrica disminuye con la temperatura. Algunas de las grandes virtudes de este fenómeno ocurre cuando algunas sustancias alcanzan temperaturas muy bajas. Podríamos decir que logran alcanzar el cero absoluto. En este punto la resistencia eléctrica de algunos metales es prácticamente cero. Lo cual significa que los electrones libres se pueden desplazar sin dificultad a través de la red
cristalina. La pregunta problematizadora que me correspondió es: ¿qué es el superconductor LK99 y qué implicaciones tendría en la industria? Es un superconductor a temperatura ambiente y presión ambiental, por lo que la revolución habla por sí misma y abre todo un mundo de nuevas posibilidades y aplicaciones. Es un material superconductor revolucionario desarrollado en el Centro de Investigación de Energía Cuántica de Corea del Sur. Material puede conducir electricidad sin resistencia incluso a temperaturas extremadamente bajas. Bueno, todo esto anterior presenta un beneficio para la creación de dispositivos electrónicos más rápidos y eficientes. Un ejemplo, significa un aporte en el desarrollo tecnológico de los trenes de levitación magnética. Los prints publicados en el servidor AIRSH el 25 de julio detallan que un compuesto llamado LK99 formado por cobre, plomo, fósforo y oxígeno exhibe propiedades de superconductividad a temperaturas de hasta 127 grados centígrados o 400 Kelvin. El equipo sostiene que las muestras ponen en relieve dos características fundamentales de la superconductividad, que son la resistencia eléctrica nula y el efecto Meissner. Las implicaciones en la industria. Bueno, esto tendría varias implicaciones, pero estas son las principales. En la industria del transporte, estos superconductores podrían revolucionar el transporte eléctrico. Los sistemas de levitación magnética podrían funcionar sin la necesidad de refrigeración extrema, lo que permitiría trenes más rápidos, eficientes y también económicos. La generación y distribución de la energía. La transmisión de la eléctrica a través de cables superconductores con cero resistencia. Eliminaría las pérdidas de energía y permitiría una distribución más eficientes. También impulsaría la adopción para utilizar la energía renovable. En la electrónica, los dispositivos electrónicos que utilizan superconductores a temperatura ambiente serían más rápidos, eficientes y compactos. También ayudaría a un menor consumo de energía. En la medicina, se utilizarían en la creación de máquinas de resonancia magnética más económicas y portátiles, lo que facilitaría su acceso a hospitales y clínicas. Tecnologías médicas más avanzadas como escáneres más sensibles, más precisos. Esto ayudaría significativamente al campo de la medicina para poder curar enfermedades. En la industria aeroespacial podrían ser utilizadas en sistemas de propulsión y levitación magnética para cohetes y vehículos espaciales. Reduciría bastante los costes de lanzamiento, facilitaría la exploración espacial. Y por último tenemos la investigación científica, que nos da la disponibilidad a temperatura ambiente, abriría nuevas oportunidades para la investigación científica en campos como la física, química y la ingeniería de materiales. Aquí están las referencias bibliográficas utilizadas para encontrar la información anteriormente referenciada. Muchas gracias.